Infarto agudo del miocardio, fisiopatología. Esta patología es una manifestación ateroscleróticamente. Se va a relacionar directamente con una trombosis aguda que iniciará en una erosión de la placa arteriosclerosa arterial que estará insertada directamente en la arteria coronaria. Al presentar la patología, fisiológicamente sufrirá una vasoconstricción arteriótica súbita la arteria, lo cual indicará que la capa endotelial más interna de la arteria se estrecha por el ateroma, ocasionando la obstrucción cronológica o aguda de el flujo sanguíneo y la formación de coágulos. La relación fisiopatológica se dará en una necrosis miocardiática que llevará a producir una isquemia del miocardio en fases más crónicas. Cuando la enfermedad se prolonga cronológicamente, aumentará los marcadores cardíacos y el porcentaje se elevará a un 99%. En estudios realizados se muestra que el ST se elevará de una forma radical y las ondas Q presentarán patologías relacionadas directamente con esta. Se presentarán anormalidades en las paredes miocardiáticas, ya que estarán necrosadas, los trombos coronarios que estarán formados, embolias, arritmias e otros. Directamente vamos a hablar de la organización de la patología y la formación. El evento inicial es el desprendimiento de una placa arteriosclerosa. Esto conlleva al inicio de las cascadas de la coagulación, lo cual ocasionará una oclusión total de la arteria. Al presentarse esto, se iniciará un proceso de cascada isquémica, en la que las células del corazón van a morir principalmente por necrosis. El tejido dañado conducirá impulsos más lentos, lo cual directamente estarán relacionados que en la diferencia de la velocidad y la conducción van a causar circuitos de reentrada que van a ser uno de los posibles causantes de las arritmias laterales. El impulso que sale de un nodo llega a un punto fibrítico que hace que el impulso regrese y se estimule él mismo y que el nodo le dé origen, lo cual puede originar un mayor número de contracciones. También se va a presentar que en consecuencia el tejido fibrótico generará riesgos de la aparición de trastornos del ritmo cardíaco por lo dicho anterior y que en ese punto de muerte celular se formará una cicatriz. ¿Cómo se presenta el infarto agudo del miocardio? Para que el corazón funcione correctamente, la sangre debe circular a través de las arterias coronarias. Sin embargo, estas arterias pueden estrecharse, como lo podemos ver aquí, por una obstrucción. Aquí está la arteria normal, aquí parcialmente y aquí casi totalmente. Esta obstrucción interrumpe el suministro de sangre, como lo podemos ver acá. A las fibras del músculo cardíaco, esto quiere decir que no llega oxígeno al miocardio. El miocardio, al no recibir oxígeno, no puede producir energía para moverse. Lo que sucede después es que mueren las células del tejido que no reciben sangre y el tejido se necrosa. Dentro de la clasificación clínica podemos encontrar 5 tipos de infarto agudo a miocardio. Estas derivaciones se dan de acuerdo al grado en el que éste se produzca. A continuación vamos a explicar cada una de ellas. Infarto agudo a miocardio tipo 1. El infarto agudo a miocardio tipo 1 se trata de un infarto espontáneo relacionado a la isquemia, es decir, a la detención o disminución de la circulación sanguínea a través de las arterias. Se trata de un evento coronario primario, o también conocido como síndrome coronario agudo, y hace referencia a un grupo de síntomas atribuidos a la obstrucción de las arterias coronarias. Como primer paso tendremos la entrada del colesterol LDL, es decir, el colesterol malo a las paredes de la arteria. Cuando hay demasiado colesterol LDL en la sangre, este tiene más posibilidades de penetrar las paredes de la arteria si se presenta alguna lesión en la capa endotelial de la misma por alta presión sanguínea. Cuando se produce la inflamación, posteriormente se forma una placa que vendría siendo esta que se encuentra aquí, dando lugar a una aterosclerosis, que es la acumulación de las grasas, colesterol y otras sustancias en las paredes de la arteria. En el infarto agudo miocardio tipo 1 podemos encontrar que puede ocurrir una ruptura de la placa
en donde se expondrían sus contenidos, siendo aún más peligroso porque puede formarse un coágulo que bloquee por completo el flujo de la sangre, pudiéndose producir posteriormente un embolio. Como podemos ver en la imagen número 3, está la ruptura de la placa, donde se exponen los contenidos que hay dentro de ella. Y para la imagen número 4 podemos observar que dada la exposición de los contenidos que hay dentro de la placa, se empieza a acumular la sangre formando un coágulo, representando un estrechamiento de la arteria, el bloqueo mismo de la sangre y puede producir un trombo. Infarto agudo miocardio tipo 2. El infarto tipo 2 hace referencia a las diversas situaciones clínicas caracterizadas por el desequilibrio entre el consumo y la demanda de oxígeno por parte del miocardio, secundario a la isquemia. Y aquí podemos ver en esta imagen cómo se produce el espasmo en la arteria coronaria, generando la acumulación de la sangre que no puede circular, en donde podríamos encontrar como resultado una arteria obstruida. Infarto agudo miocardio tipo 3. Para el tipo 3 puede ocurrir una muerte súbita inesperada, incluida la parada cardíaca o paro cardíaco, frecuentemente con síntomas objetivos a la isquemia miocardíaca, acompañado de una elevación del ST visto en el electrocardiograma, bloqueo de la rama izquierda, evidencia de un trombo en una arteria coronaria. Infarto agudo miocardio tipo 4A y 4B. El tipo 4A está asociado con intervencionismo coronario percutáneo, que se trata de restablecer el aporte de sangre al corazón, desobstruyendo las arterias estrechadas responsables de la insuficiencia cardíaca. Y el infarto agudo miocardio tipo 4B está asociado con trombosis de endoprótesis vascular. Una endoprótesis es un tubo pequeño el cual se inserta en la arteria coronaria cuando existe el bloqueo o la arteria es muy estrecha. Se trata de un procedimiento en el cual se utiliza un catéter con punta en forma de balón, como lo podemos ver en esta imagen, para abrir el vaso sanguíneo que se encuentra bloqueado. Y por último tenemos el infarto agudo miocardio tipo 5. Este está asociado a una cirugía de derivación aortocoronaria, cirugía en la que se toma un vaso sanguíneo sano de otra parte del cuerpo y se crea una vía nueva para que la sangre pueda circular alrededor de una arteria que va al corazón, pero que se encuentra bloqueada. Esto restablece el flujo de oxígeno y nutrientes al corazón. Como podemos ver en la imagen, se toman los injertos de derivación de los otros vasos sanguíneos del cuerpo, los cuales van directamente a las arterias coronarias para poder brindar la irrigación correcta al corazón. El infarto agudo de miocardio se puede localizar en aurículas y ventrículos. El infarto auricular. Su incidencia varía entre el 1% y el 17% de los infartos. Cuando el infarto agudo de miocardio involucra las aurículas, implica una gran extensión lesional y una alta probabilidad de complicaciones como arritmias supraventriculares, bloqueo auriculoventricular, embolismo pulmonar y sistémico, y taponamiento por perforación auricular. Para reconocer el infarto agudo de miocardio auricular es necesario que exista un intervalo PR suficientemente prolongado o un bloqueo auriculoventricular de grado mayor. De lo contrario, la repolarización auricular queda oculta dentro del QRS. El infarto del ventrículo derecho. El infarto inferior es infarto del septum posterior con extensión variable hacia uno u otro ventrículo o hacia ambos. Está comprometido en el 45% de los infartos inferiores. El infarto agudo de miocardio de dicha cámara genera un vector de lesión que apunta hacia abajo, adelante y derecha. Provocará un supradesnivel en las derivaciones inferiores. Y el infarto del ventrículo izquierdo se produce por una oclusión en el TCI, que quiere decir TCI, tronco coronario izquierdo, o de otra arteria en presencia de enfermedad severa de 3 vasos. Las lesiones se dirigen desde el ápex hacia la base en la dirección del eje anatómico. Esto genera un supradesnivel. Aquí podemos identificar algunos signos o síntomas del infarto agudo en el miocardio. El más notorio es el síntoma del dolor o presión en el pecho. Es un dolor torácico intenso y prolongado
que se percibe como una presión intensa y que puede extenderse a brazos y hombros, sobre todo en el brazo izquierdo, en la espalda e incluso en los dientes y la mandíbula. También podemos encontrar dificultad para respirar, sudoración, palidez, mareos en el 10% de los casos, y también pueden aparecer náuseas, vómitos. Entre los factores de predisposición se encuentran el tabaquismo, la obesidad, la diabetes y la hipertensión arterial. Afección o alteración a nivel del sistema respiratorio. Podríamos hablar de un coágulo de sangre en los pulmones o lo que conocemos como una embolia pulmonar. Una embolia pulmonar es el bloqueo de una arteria pulmonar, en este caso debido al bloqueo que se presenta en la arteria coronaria por la formación de un coágulo que lleva una arteriosclerosis y puede generar un infarto al miocardio. Este coágulo se desprende y viaja por el torrente sanguíneo hasta llegar al pulmón. La embolia pulmonar es un cuadro serio que puede causar un daño permanente a nivel del pulmón afectado, bajos niveles de oxígeno en la sangre, lesiones en otros órganos del cuerpo por no recibir la oxigenación correcta. Entonces, como podemos ver en la imagen, en el vaso sanguíneo se va a producir la formación del coágulo o del émbolo, el cual va a viajar por la vena cava y va a llegar hasta los pulmones. Como el émbolo se da precisamente en la arteria coronaria, este va a seguir su recorrido por el torrente sanguíneo hasta llegar al pulmón, recorriendo toda la arteria pulmonar hasta que llega al sitio de obstrucción. Como ya sabemos, el corazón es la bomba impulsora de la sangre a todo nuestro cuerpo. Cuando el corazón comienza a presentar patologías o anomalías como el infarto agudo del miocardio, el cuerpo y todos los sistemas van a presentar diferentes reacciones que podrían llegar a ser patológicas. En este caso vamos a mirar cómo la obstrucción de la arteria y la irrigación del corazón va a estar afectado y va a afectar directamente al encéfalo, y este va a producir diferentes patologías como el infarto cerebral, que va a producir un émbolo cerebral. Un émbolo cerebral es una enfermedad directamente arterial donde la acumulación de sangre o grasa conllevará a una obstrucción de la arteria. En este caso se relacionará con la arteria y la irrigación total del encéfalo. Podría estar obstruida la arteria carótida interna o la arteria cerebral medial. En el caso del émbolo, el segmento del trombo o la arteria cerebral media se transporta desde la arteria proximal o desde el corazón, y ya directamente en el trombo va a obstruir la arteria cerebral media previa, llevando a un infarto del cerebro. El flujo sanguíneo se verá afectado de modo en que no poseerá una oxigenación adecuada, lo cual llevará a una asfixia cerebral que desencadenará múltiples enfermedades, la embolia cerebral y una enfermedad que afecta directamente a la arteria. Esta va a provocar la obstrucción total de los vasos sanguíneos, lo cual formará coágulos de sangre produciendo una disminución de oxígeno y glucosa. Las afecciones que se darán es la embolia cerebral, que es de tipo infarto cerebral, es decir, se va a tratar de una enfermedad vascular que afecta a las arterias del cerebro o a las que lleguen a esta. ¿Qué pasa en el infarto cerebral? Lo que hace es que la arritmia, al producirse, va a dar que el flujo de la sangre en el interior de los vasos sanguíneos no sea la adecuada. Con eso se facilitará la formación de coágulos, lo que se puede desprender en cualquier momento y comenzará su viaje hasta el cerebro. También se debe al aire que entra en nuestro organismo de forma intravenosa. Las consecuencias que podrían llegar a ser son trastornos de regulación de las emociones, el modo en que se sienten. Bueno, ahora explicaré cómo afecta el infarto agudo del miocardio en el sistema renal. En el sistema renal se puede dar afecciones después de procedimientos, intervenciones o cirugías vasculares. La categoría del infarto es de tipo 3 o tipo 5.
lo que puede producir arteriosclerosis por embolismo de cristales de colesterol, lo que produce una oclusión arterial aguda en el riñón, lo que quiere decir que obstruye la arteria principal del riñón, lo que produce la reducción de la circulación a través de esta arteria, deteriorando el funcionamiento de este órgano. La obstrucción total del flujo sanguíneo al riñón con frecuencia puede ocasionar insuficiencia renal permanente.